Capítulo 2. El paso de los confines de su taller, un espacio atestado de cosas, del calor sofocante y el ruido de Dayton a las abiertas extensiones de mar y cielo de Outer Banks fue un cambio que no podía ser mayor, ni mejor recibido. Kitty Hawk les encantaba. Cada año que venimos, aprendemos algo nuevo de las maravillas de este lugar, escribió Orville a Catharine recién llegado. La gente contó a los hermanos que el invierno anterior en Outer Banks había sido especialmente riguroso, una continua sucesión de tormentas con una lluvia tan torrencial que había formado un lago de varios kilómetros cerca del campamento. Los vientos de 145 kilómetros por hora habían desgajado los cimientos de su estructura, acercándola varios metros al mar. Las nubes de mosquitos habían sido tan densas, les dijeron, que convertían el día en noche, y los relámpagos tan terribles que convertían la noche en día. Pero el viento también había esculpido en las dunas el paisaje más propicio para planear que conocían los hermanos, y esos días de septiembre eran tan buenos, las condiciones meteorológicas tan ideales, que en vez de ponerse a montar el campamento de inmediato, recompusieron el planeador del año anterior y disfrutaron de un día que Wilbur calificó de nuestro mejor día de pruebas. Hicieron 75 vuelos y, tras algo de práctica, elevarse les pareció más fácil de lo esperado. Todo parecía muy favorable. Con ayuda de Dan Tate, en poco más de una semana habían construido una nueva estructura de 5 por 13 metros en la que montar y guardar el nuevo flyer con puertas suspendidas y bisagras. Y justo entonces se desencadenó un terrible temporal, el viento llegó a soplar a 120 kilómetros por hora. El progreso en la nueva máquina hubo de seguir adelante, por supuesto, aunque ahora bajo techo. Hemos trabajado todo el día conectando las secciones del ala superior, poniendo los cables del borde trasero y varias bisagras, anotó Orville el 12 de octubre, el mismo día que Dan Tate les contó que ya eran 5 los barcos encallados en la costa entre Kitty Hawk y el Cabo Henry. El 18 de octubre, mientras Wilbur escribía a Catharine, se levantó una tormenta en el horizonte que empequeñeció en comparación las plegarias de Elías. El viento de pronto viró en círculos hacia el norte y aumentó a unos 65 kilómetros por hora acompañado de un aguacero incesante. En esta tierra los vientos suelen soplar del norte, luego del este, luego del sur, y luego del oeste, y siguen con el norte de nuevo. Pero cuando el viento empieza a dar marcha atrás, es decir, cambia del sur al este y al norte, etc., entonces cuidado, porque significa que viene un ciclón. Tal vez le gustara tanto la marcha atrás que a veces cambiaba hacia adelante solo por divertirse un poco y volver a dar marcha atrás. Repitió este ciclo 7 veces en 4 días. El segundo día se abrió con el vendaval soplando todavía. El clímax llegó sobre las 4 cuando el viento alcanzó 120 kilómetros por hora. De repente, una esquina de tela asfáltica de nuestro tejado cedió bajo la presión y vimos que si no atajábamos el problema, era probable que todo el tejado se nos cayera. Orville se puso el pesado abrigo de Wilbur, agarró una escalera y salió a ver qué podía hacer. Wilbur, sin abrigo, lo siguió y, luchando con el viento, encontró a Orville en el lado norte de la estructura. Había conseguido subir por la escalera, pero el viento le había puesto el abrigo sobre la cabeza. Como tenía el martillo y los clavos metidos en el bolsillo y la cabeza tapada, siguió Wilbur, deleitándose en su relato para los de casa, ya pasado el temporal, no podía cogerlos ni bajarse los faldones del abrigo, y se vio obligado a bajar. La siguiente vez se puso los clavos en la boca y subió martillo en mano, mientras yo le seguía por la escalera sujetándole los faldones. Tuvo que martillear un buen rato para meter unos pocos clavos. Después me explicó que como el viento no paraba de soplar contra el martillo, 3 golpes de cada 4 daban en el tejado o en sus dedos y no en el clavo. Por fin acabó el trabajo y corrimos a cubierto. El viento y la lluvia fueron torrenciales toda la noche, escribió Wilbur, y seguimos el consejo del entrenador de Overline: animaos, chicos, no hay esperanza. El 18 de octubre llegó por correo un recorte de periódico enviado por su vecino de Hawthorne Street, George Fate, sobre el fracaso de otra prueba de vuelo de Langley el 7 de octubre, esta vez se trataba del descomunal Gran Aeródromo con Charles Manley a los controles.
Nada más lanzarse, el gavilán con una envergadura de 15 metros se fue directamente al agua. Manly salió empapado pero ileso. Veo que Langley ha hecho su lanzamiento y ha fracasado, escribió Wilbur a Octave Chanute. Parece que ahora nos toca a nosotros y me pregunto cuál será nuestra suerte. En la misma carta, Wilbur mostraba a las claras que la confianza de los dos volvía a ser muy alta. Esperamos resultados más interesantes que en cualquiera de nuestras temporadas de experimentación, y estamos seguros de que, salvo exasperantes incidentes menores o algún percance, algo habremos hecho antes de levantar campamento. En una rápida postal a Charlie Taylor, Orville expresó el mismo ánimo en un tono más ligero. El mercado de máquinas voladoras ha sido muy inestable los 2 últimos días. Abrió ayer por la mañana a más o menos un 208%, el 100% implica excelentes probabilidades de éxito, pero para mediodía había bajado a 110. Estas fluctuaciones seguramente habrían producido pánico en Wall Street, pero en este apacible paraje solo nos dejaron pensativos, haciendo conjeturas. Siguieron trabajando en el flyer casi como si construyeran un puente de cerchas, solo que con la atención al detalle de un relojero, y Orville apuntaba día por día cada fase del proceso en su diario. Jueves 22 de octubre, hemos trabajado todo el día en el plano inferior y la cola. Viernes 23 de octubre, estuvimos con los patines por la mañana y después de comer hemos terminado de poner las bisagras. Sábado 24 de octubre, hemos puesto los montantes verticales entre los planos y las cerchas de la sección central. Tuvimos muchos problemas con los cables. El lunes 26 volvieron a trabajar en los cables del cerchado hasta la tarde, cuando el viento viró al norte y pasaron 2 horas probando el planeador en las colinas de Kill Devil. Ese día quintuplicaron su anterior marca de tiempo y cubrieron la respetable distancia de 152 metros. George Spratt había vuelto a unirse a ellos y el 27 de octubre él y Dan Tate arrancaron el motor que habían instalado en la máquina. Lunes 2 de noviembre empezamos a instalar el motor en la máquina. Miércoles 4 de noviembre ya estamos a mediodía de acabar la máquina. Pero cuando al día siguiente encendieron el motor, la magneto, un pequeño generador de imanes, no encendió la chispa que produce la ignición de la gasolina, y al no arrancar el motor, sus vibraciones soltaron los ejes de las hélices que quedaron muy retorcidos. Con tan escasas probabilidades de hacer más pruebas de vuelo pronto, George Spratt decidió volverse a casa, y se llevó los ejes deteriorados a Norfolk para desde allí enviárselos otra vez a Charlie Taylor, en Dayton. 2 días después apareció Octave Chanute. Con él llegaron el frío y la lluvia, y había poco que hacer fuera de sentarse a hablar alrededor de los fogones. Chanute dijo a los hermanos que era como si les persiguiera una fatalidad de la que no podían zafarse. Parece creer que importan más las máquinas que cómo se manejen, escribió Orville a Catharine y a su padre después de que Chanute se fuera. Nosotros lo vemos justamente al revés. Todavía llegaron más días demasiado fríos como para trabajar. Las charcas que había en el campamento se helaron. De todos modos, los hermanos se sentían muy cómodos y no tenían problemas para mantenerse caldeados, como Wilbur escribió en otra carta tranquilizadora a casa con su habitual buen humor. Era otro de sus irónicos relatos sobre cómo lidiaban con las tribulaciones de la vida de campamento. Al marcador del año pasado, es decir, 1, 2, 3 y 4 noches de manta, ahora suben 5 noches de manta y 5 mantas y 2 colchas. A continuación se anotan 5 mantas, 2 colchas y el fogón, luego 5, 2, el fogón y la jarra para calentar el agua. De ahí no hemos pasado de momento. Luego vendrá el dormir sin desvestirnos, más tarde también nos dejaremos puestos los zapatos y sombreros y, por último, los abrigos. Queremos estar bien cómodos mientras dure nuestra estancia aquí. En los últimos días de noviembre nevó, algo que nunca habían visto en Outer Banks. El agua del lavamanos se congeló totalmente. A pesar del frío, lograron que el motor funcionara casi sin vibrar, incluso a alta velocidad. Lanzarían el flyer desde un solo carril de madera, sería como una vía férrea de 18 metros de longitud sobre la que se deslizaría.
El coste total de los materiales para esta innovación fue de $4. Todo indica que los problemas no hacían la menor mella en el ánimo de los hermanos. Después de nada menos que 15 días, volvemos al trabajo, escribió Orville a Charlie el 23 de noviembre. No estaremos listos para otra prueba hasta dentro de varios días porque hemos decidido introducir algunos cambios en la máquina. Salvo averías en el ínterin, confiamos en el éxito. Llegaron los nuevos ejes de las hélices hechos por Charlie con tubos de acero de mayor calibre y más pesados, pero se resquebrajaron en una prueba realizada bajo techo. Orville, el mejor mecánico de los dos, hizo su bolsa de viaje y salió sin demora hacia Dayton el 30 de noviembre para ver qué podía hacerse, mientras Wilbur se quedaba atrás para defender la casa solo, según sus propias palabras. En Washington, la mañana del 8 de diciembre el frío viento amainó y Charles Manley y los técnicos smithsonianos con los que trabajaba vieron que las condiciones para otra prueba del aeródromo de Langley, del que tanto se hablaba y que tanto se ridiculizaba, no podían ser más favorables en esa época del año. En la corriente del Potomac flotaban trozos de hielo, pero el día era claro. El aire estaba en calma y, como el dinero del proyecto ya casi se había agotado, otro aplazamiento parecía fuera de lugar. El arrojado Manley sería otra vez el timonel, el único en arriesgar la vida y quien al final decidía seguir adelante. En su opinión, era ahora o nunca. La gigantesca aeronave, de nuevo con las alas en marcado ángulo diedro, iba a ser catapultada como la otra vez desde lo alto de la misma colosal casa flotante, amarrada ahora en Arsenal Point, a solo 6 kilómetros al sur de la ciudad. Los últimos retoques llevaron unas 5 horas de frenético trabajo. Hasta las 4 de la tarde no estuvo todo dispuesto, y entonces era ya casi de noche y se estaba levantando viento. El catedrático Langley y varios socios suyos observaban desde pequeñas barcas. Había embarcaciones de toda índole llenas de reporteros y una gran multitud de espectadores abarrotaba el rompeolas de Arsenal en toda su longitud. Tras quitarse la ropa quedándose en calzones de cuerpo entero, Manley se puso una chaqueta salvavidas forrada de corcho, subió a la aeronave y arrancó el motor de gasolina. Exactamente a las 5 menos cuarto, hizo la señal para que soltaran la catapulta. Al instante la máquina rugió avanzando por la pista y subió en vertical por el aire unos 18 metros, pero luego se paró con un chirrido y se quedó suspendida por un momento, todavía zumbando. El morro subió, las alas se desmoronaron y el aparato se volteó hacia atrás, sumergiéndose en el río a 6 metros cortos de la casa flotante. Manley, ahora dentro del río, se vio atrapado bajo el agua al engancharse su chaqueta a los restos de la máquina. Desgarrando la prenda para soltarse, luchó por salir de entre la maraña de cables, y al subir se dio con una plancha de hielo antes de emerger por fin a la superficie. Lo sacaron del agua ileso, pero medio congelado. Una vez envuelto en mantas y después del trago de whisky que le administraron, prorrumpió en lo que un empleado del Smithsoniano describió como la serie más completa de blasfemias que había oído en toda su vida. Como dijeron los periódicos, el fracaso fue mucho peor que el del 7 de octubre, y también la humillación de Langley y casi todos los que participaban en aquel proyecto tan largo y costoso. Pocos dieron crédito a las tímidas y poco convincentes explicaciones de Langley y sus colaboradores que achacaron el fiasco a fallos del sistema de lanzamiento. Se equiparó a Langley al hilarante Darius Green, el famoso necio del poema cuya absurda máquina solo volaba en una dirección, hacia abajo. Según el Washington Post, el gobierno se desvinculó inmediatamente de un experimento que había durado de 8 a 10 años, consumiendo una astronómica suma de dinero público, sin dar a cambio ni una sola razón para el optimismo. Todo había sido, sin duda, un fracaso monumental, pero como dijo el Chicago Tribune, era imposible no sentir compasión por Langley. Ha construido su aeródromo basándose en los principios científicos que conoce. Ha gastado mucho dinero, ha mostrado gran paciencia y perseverancia y ha trabajado duro. Obviamente, algo falla en los principios científicos o en la aplicación que el catedrático hace de ellos. El único cuya reputación no sufrió fue Charles Manley. Langley murió 3 años después en 1906, sin haberse recuperado nunca del humillante fiasco.
La noticia de lo sucedido llegó a Kitty Hawk a través de Orville. Saltó a la prensa el 9 de diciembre, la mañana en que salió de Dayton con el nuevo juego de ejes de hélice de acero macizo. Mientras esperaba en la estación, vio los periódicos con todos los detalles. Ningún comentario crítico ni despectivo sobre Langley salió nunca de labios de los hermanos, si expresaron, en cambio, respeto y gratitud por el papel que el catedrático había desempeñado en la empresa de ambos. El solo hecho de saber que el director del Instituto Smithsoniano, la institución científica más eminente de los Estados Unidos, creía posible el vuelo humano había sido una de las influencias que les llevaron a seguir con su trabajo, dijo Wilbur a Octave Chanute en una carta escrita años después. En cuanto al trabajo efectivo de Langley y sus éxitos y fracasos, Wilbur creía que, acaso es demasiado pronto para valorarlos con justicia, pero totalmente al margen de esto, el arte avanzó mucho gracias a su labor misionera y su inspirador ejemplo. Sus cualidades intelectuales y morales son de las que dejan huella en la historia. Cuando los científicos en general consideraban bochornoso trabajar en la aeronáutica, él descubrió las posibilidades de este campo y tuvo coraje para soportar las mofas del público y las justificaciones de sus amigos. Por estas dos razones, merece más crédito del recibido hasta el momento. El trato al que la prensa y algunos colegas y amigos habían sometido a Langley era vergonzoso, dijo Wilbur. Su trabajo no merecía ni insultos ni justificaciones. Capítulo 3. Orville llegó a Kitty Hawk a mediodía el viernes 11 de diciembre y pasó aquella tarde con Wilbur desempacando los bártulos. El sábado el viento era demasiado suave como para despegar desde el suelo. El domingo, su día libre de siempre, lo emplearon como hubieran hecho en casa, leyendo y recibiendo a vecinos, en este caso, a Adam Etheridge, del puesto de salvamento, que se acercó con su mujer y sus hijos para saludarlos y ver la nueva máquina de la que tanto se hablaba. La tarde del lunes 14, finalizadas las últimas reparaciones, los hermanos estaban listos. Con la ayuda del robusto John T. Daniels, que parecía capaz de levantar una casa, y otros dos hombres del puesto, arrastraron los 275 kilos del flyer los 500 metros que había hasta la ladera de la colina Big, donde estaba instalada la pista de lanzamiento de 18 metros. Cuando el motor se encendió con un rugido, unos niños que llevaban siguiéndoles todo el rato se asustaron mucho y salieron corriendo colina abajo, pies para que os quiero. Todo estaba a punto. No discutieron, casi ni hablaron, de quién volaría primero. Simplemente lo echaron a suertes lanzando una moneda al aire. Ganó Wilbur, y se metió entre las hélices y los cables de las cerchas para estirarse boca abajo junto al motor, las caderas sobre el soporte acolchado desde el que controlaría los cables de alabeo o alar, moviendo el cuerpo, la mirada al frente y la cabeza por encima del timón horizontal o elevador que controlaba el cabeceo de la máquina. Orville sujetaba el montante vertical del extremo derecho de las alas, atento para ayudar a equilibrar el aparato cuando empezara a avanzar por la pista. Y allá fueron, Orville corriendo todo lo que podía, sujetando el ala hasta que ya no fue capaz de seguir junto al aparato. Pero al final de la pista Wilbur cometió un error. Dando un tirón demasiado fuerte al timón, mandó el flyer disparado hacia arriba en un ángulo peligroso. Para compensar, bajó el morro, pero otra vez fue demasiado abrupto, y la máquina golpeó la arena a 30 metros del fondo de la pista. Los hermanos estaban exultantes, habían comprobado que todo era fiable, motor y dispositivo de lanzamiento. Los daños eran menores. El error de Wilbur se debía a su poca experiencia con el sistema, esa había sido la única causa del problema, como dijo a los demás y explicó en una carta a Catharine y al obispo. Las reparaciones llevaron 2 días. No arreglaron la máquina del todo hasta muy avanzada la tarde del día 16. Mientras la montaban en la pista frente a la caseta dándole los últimos toques, un desconocido que pasaba por allí se acercó y, escrutando la máquina, les preguntó qué era. Al decirle que era una máquina voladora, nos preguntó si pretendíamos hacerla volar, escribió Orville después. Le dijimos que sí, que en cuanto el viento fuera propicio.
Siguió mirándola unos minutos y al final, para ser cortés, comentó que con viento propicio seguro que volaría. A los hermanos les divirtió mucho su comentario, al comprender que por viento propicio, el hombre entendía algo del orden del reciente vendaval de 120 km por hora. Solo 5 hombres acudieron la mañana del jueves 17 después de que los hermanos colgaran una sábana blanca al costado de la caseta, la señal acordada para pedir ayuda a los hombres del puesto de salvamento. Al parecer, explicó después Orville, muchos no quisieron enfrentarse a los rigores del frío viento de diciembre para ver cómo no volaba otra máquina voladora. Los que sí aparecieron eran de otra opinión. Habíamos visto el planeador volar sin motor, recordó John T. Daniels, y cuando los chicos le pusieron uno, era indudable que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Adam Etheridge y Will Daug habían llegado con Daniels desde el puesto de salvamento. W. C. Brinkley era un ganadero de manteo y el quinto hombre, Johnny Moore, un muchacho de unos 18 años que pasaba por allí y sintió curiosidad por aquella máquina tan rara. Daniels, con merecida fama de comediante, le dijo que Orville era cazador de patos, y que de un momento a otro atravesaría volando el cielo de la bahía, poblado de cientos de patos, para atraparlos a todos con una red gigantesca. El muchacho decidió quedarse a mirar. En aquel momento, Bill Tate estaba en Elizabeth City, luego siempre lo lamentó. El día era gélido, una capa de hielo cubría las charcas cercanas. Un fuerte viento del norte soplaba a rachas. El viento normalmente sopla. Wilbur había recordado en junio al público de Chicago. Ahora soplaba con una fuerza casi de temporal, de 30 a 45 km por hora, una velocidad lejos de la ideal. Lo difícil de volar con viento fuerte no era avanzar, sino mantener el equilibrio. Ponderando aquel momento mucho después, Orville expresó su estupefacción ante nuestra osadía intentando volar con aquel tiempo y en una máquina nueva que no habíamos probado nunca antes. Entre todos arrastraron el flyer hasta la pista de lanzamiento, 4 tablones de madera revestida de metal de 4,5 metros de longitud, 10 centímetros de ancho y 5 de grueso, instalada esta vez en un tramo llano y uniforme a unos 30 metros al oeste del campamento, y orientada directamente hacia el gélido viento, de norte a noreste. Todo preparado para empezar, Wilbur y Orville se apartaron un poco de los otros, quedándose un rato hablando en voz baja bajo el inmenso cielo encapotado. Con sus gorras oscuras y los oscuros chaquetones de abrigo bajo los que llevaban, como siempre, camisa blanca, cuello blanco almidonado y corbata oscura, perfectamente podrían haber estado charlando cualquier mañana de invierno en una calle cualquiera de la ciudad de Dayton. Los otros 5 los miraban, esperando juntos en silencio. Éramos un cuadro de la desolación, recordaba John T. Daniels. A ninguno nos apetecía hablar. Como Wilbur había ganado el sorteo 3 días antes, ahora le tocaba a Orville. Los dos se dieron la mano como despidiéndose. Wilbur se acercó a los demás y les pidió no mostrarse tan abatidos y animar a Orville en el despegue. Lo intentamos, dijo Daniels, pero en nuestros gritos se oía la desgana. En el intervalo transcurrido desde 1900, cuando Wilbur se llevó en su primer viaje a Kitty Hawk una cámara en su equipo, los hermanos se habían interesado cada vez más por la fotografía, considerándola un elemento imprescindible en sus experimentos de vuelo. Llegaron incluso a vender equipos fotográficos en la tienda de bicicletas. En 1902 habían gastado la suma de $55.55, para ellos, toda una inversión, en una cámara profesional de gran formato fabricada en los Estados Unidos, una Gundlach Corona V con placas de cristal de 5 por 7 pulgadas y obturador neumático. A primera hora de la mañana del 17 de diciembre, Orville puso la corona en su trípode de madera a unos 9 metros del final del carril de salida, asignando a Daniels la tarea de apretar la perilla de caucho para que el obturador neumático saltara al sobrepasar el flyer aquel punto. Orville ahora se puso boca abajo a los controles como Wilbur antes, mientras que Wilbur se quedaba en el extremo del ala inferior derecha, dispuesto a ayudar a equilibrar la máquina cuando empezara a avanzar por la pista. El motor calentó unos minutos.
Como resaltaron después, ninguno estaba familiarizado con el comportamiento de la máquina ni con sus mecanismos de control. Exactamente a las 10:35, Orville soltó la cuerda que sujetaba al flyer y la máquina avanzó hacia adelante, pero no muy rápido por el fuerte viento en contra, y Wilbur, con la mano izquierda en el ala, no tuvo problemas en seguir su ritmo. Al llegar al final de la pista, el flyer se elevó por el aire y Daniels, que nunca había manejado una cámara hasta el momento, hizo chasquear el obturador sacando una fotografía que sería una de las imágenes históricas del siglo. La trayectoria del vuelo, en palabras de Orville, fue extremadamente errática. El flyer se elevó, bajó en picado, volvió a subir, botó y bajó de nuevo revolviéndose como un caballo salvaje hasta que un ala chocó contra la arena. La distancia recorrida en el aire había sido de 36 metros, menos de la mitad del largo de un campo de fútbol. El tiempo total en el aire fue de aproximadamente 12 segundos. ¿Tuviste miedo?, preguntaron a Orville más tarde. Miedo, dijo sonriendo. No me dio tiempo. Fue un vuelo de solo 12 segundos, insistió después también, y fue vacilante, en el mejor de los casos sinuoso, agitado, pero por fin había sido un vuelo de verdad. Recogieron la máquina para llevarla de nuevo al punto de partida, y después todos se tomaron un respiro al calor del campamento.